Hace un tiempo me interesé bastante por la figura de Trotsky, ya que me parecía una figura olvidada de la historia y la información sobre él está bastante desperdigada, y es que desde que conocí su historia me pareció de lo más interesante. León Trotsky, o su nombre de nacimiento Lev Davidovich Bronstein, nació en un pueblo ucraniano en 1879 cerca de Jersón. Fue hijo de agricultores judíos en una familia de campesinos relativamente acomodada, ya que eran propietarios de sus propias tierras. Lev Davidovich pronto se descubriría como un chico inteligente y fue a Odessa para aprovechar más sus estudios, comenzando a leer una gran cantidad de libros, ayudando en las tareas de la imprenta de su primo, etc. En aquella casa había un ambiente antizarista, pero a pesar de ello a Trotsky no se le permitía leer el periódico o cualquier obra que pudiera convertirle en un potencial agitador. Trotsky también comenzó pronto a ser una persona orgullosa y confiada en exceso, y cuando se decantaba por hacer la carrera de matemáticas, los hijos de la familia con la que vivía comenzaron a instruirle en el socialismo, y comenzó a abandonar los estudios y a comenzar a leer libros y a asistir a tertulias. Desde joven comenzó a ser un gran agitador y a hacer gala de su arma más poderosa, su labia a la hora de hablar. A pesar de estar en la secundaria, consiguió pasar con notas excelentes, pero no descubrió la corriente marxista hasta mucho después y la solía atacar y castigar sin motivo en muchas ocasiones. Pero pronto fue encarcelado por el gobierno zarista y tras pasar largas jornadas en diferentes cárceles y condiciones lamentables. Durante este periodo en la cárcel conoció a diferentes agitadores y entre ellos una mujer revolucionaria, Alexandra Sokolovskaya, con la que solía debatir y tuvo diferentes encontronazos porque ella sí que había descubierto el marxismo y lo defendía a capa y espada. Y finalmente, cuando desterraron a ambos a Siberia, tuvieron dos hijos juntos. En Siberia se dedicó a leer a Marx y a escribir crítica literaria para una publicación de Irkutsk. Lector voraz, tanto de novela como de estudios científicos, políticos o religiosos, sus artículos, prohibidos por las autoridades, trataban de diversos temas. Durante sus contactos con otros exiliados políticos, recibió la noticia de la creación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en el primer congreso de 1898 y en el verano de 1902 recibió un primer ejemplar de Ixra, así como la obra de Lenin, ¿Qué hacer? Fascinado por esta, decidió tratar de unirse a Lenin en su exilio europeo, a pesar de contar ya con dos hijas, Zinaida y Nina, y Trotsky trató de huir en agosto de 1902, fugándose en un carro de heno y más tarde en ferrocarril, llegó a Irkutsk y viajaba con un pasaporte falso a nombre de Trotsky, uno de sus carceleros de Odessa. En Londres conoció a Lenin, a Yuli Martov y a Georgi Pellanov, editores del periódico Iskra, La Chispa, en el cual colaboró. Aunque fascinado en un principio por las ideas de Lenin y coincidiendo en gran parte, discernía con él en la propia organización del partido y se fue con los mencheviques e intentó boicotear tanto la revista de Lenin como el partido. Y desde ahí Lenin le comenzó a llamar Judas Trotsky. Y también comenzó una gira por grandes ciudades europeas como París, Berlín o Viena, donde escribiría, leería y participaría en multitud de charlas y discusiones. Su crítica principalmente radicaba en la paradoja que suponía el centralismo democrático, es decir, que supuestamente las decisiones las tomaba el pueblo, pero realmente quien las tomaba era la Junta Central del propio partido a su criterio. Así que, desde entonces se dedicó a boicotear tanto a la revista como al Comité Central, aunque poco después Trotsky se alejó de los mencheviques por ser poco revolucionarios y buscó una reconciliación entre ambos partidos. Poco después abanderó y amplió la teoría de la revolución permanente, en la que se incluía la teoría marxista de la dictadura del proletariado, en la que serían los obreros los que realmente tendrían el control político y solo se podría llevar a cabo con éxito si se diera en todos los países al mismo tiempo. En 1905 se organizaron políticamente en soviets, el primero de ellos fue Moscú, y fueron adquiriendo gran apoyo por el descontento popular provocado por las hambrunas y la guerra con Japón en el oeste, que fue provocada realmente por Rasputín, que fue el que instigó al zar a la guerra. Como curiosidad, varios guardias zaristas intentaron envenenarle con grandes cantidades de cianuro, viendo la influencia que tenía sobre las decisiones del rey, y al ver que no funcionaba, directamente decidieron abrir fuego, pero igualmente seguía vivo, le daba exactamente igual. Así que le tiraron al río congelado, esperando que se hubiera ahogado en 1906.
Otra razón que provocó el descontento del pueblo llano es el despilfarro de la nobleza, que mientras ellos se morían de hambre, celebraban una fiesta de disfraces para conmemorar el 290 aniversario de la dinastía Romanov en 1903. Y fue la gota que colmó el vaso. Y en 1905 tomaron el valor y los apoyos suficientes para hacer una manifestación pacífica en la que morirían varios niños con las pancartas al ser recibidos con tiros por la guardia zarista. Con el fin de intentar apaciguar los ánimos, el zar hizo algunas reformas que nunca llegaron a contentar al pueblo, como permitir que fueran propietarios de sus tierras, a cambio de pagar a los terratenientes una renta abusiva, y también construyó parlamentos en los que se suponía habría representación del pueblo, pero en cuanto constituían el más mínimo problema para el zar, las disolvía. Poco después, el zarismo fue depuesto en 1917, mientras Rusia seguía en la Primera Guerra Mundial, de la cual todo el mundo quería salirse. Pero viendo las condiciones de deponer las armas que ponían las potencias centrales, Trotsky, en contra de sus creencias, firmó la abusiva rendición mediante la paz de Brest-Litovsk. Y el líder del que se llamaría Partido Comunista sería Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Significó en un principio la entrega de un tercio de la población, el 50% de la industria, el 90% de la producción de combustibles, el 55% de trigo y la mayor parte de los cereales a manos del Imperio alemán. Pero con la derrota de Alemania, todos esos países que Rusia había cedido quedaron a su amparo. Todos los acuerdos firmados en la paz de Brest-Litovsk dejaron de tener validez. Entonces, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia se tornaron estados independientes y Bielorrusia y Ucrania se integraron en la Unión Soviética. Y todos los demás territorios fueron recuperados. Siguiendo con Trotsky, no fue solo un teórico, ya que fue nombrado comandante del Ejército Rojo, que libró la guerra civil contra el Ejército Blanco, que era prozarista, desplazándose a través de los diferentes frentes y alentando con su oratoria las tropas y castigando a los que quisieran abandonar. Según parece, las tropas que él comandaba no solían tener bajas, pero esto se debía a que muchas veces usaba a los propios ciudadanos en los frentes como carnaza para intentar evitar la muerte de los propios soldados. Pero solamente su presencia alentaba a todas las tropas. Se dirigió a los soldados que estaban en pánico, vertiendo sobre ellos torrentes de optimismo y disposición revolucionaria con su discurso. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. ¿Dónde va? No, voy a mi casa. Los soldados del Ejército Rojo no son cobardes ni canallas. Quieren luchar por la libertad de la clase obrera. Si retroceden y luchan mal, los comandantes y comisarios son culpados. Si cualquier destacamento retrocede sin orden, el primero en ser fusilado será el comisario, después el comandante. Cobardes, canallas y traidores no escaparán de la bala. Sin embargo, Trotsky decidió separar el orden militar del político. Mientras que el orden político debía ser gobernado por el proletariado, el mando militar debía tener un gobierno centralizado y no solo eso, sino que debía ser liderado por comisarios zaristas, lo cual provocó la indignación de varios miembros del partido y un foco de conflicto con Stalin, que por aquel entonces era tan solo un comandante y Trotsky buscó que fuera destituido. En 1924, con el fallecimiento de Lenin, se crearía un problema de sucesión al mando del partido. Lenin tuvo cuidado de circunscribir sus críticas, no rompió de ninguna forma sus relaciones con Trotsky, al contrario de lo que lo hizo 2 años más tarde respecto a Stalin. Lenin dirá en repetidas ocasiones que Trotsky, a partir de que se hizo bolchevique, se convirtió en uno de los mejores. En efecto, Trotsky dirigió la insurrección de octubre de 1917. Fue quien dirigió la victoria del Ejército Rojo que contribuyó en gran medida a construir. Y fue también él el que jugó un papel de primer plano a la cabeza de la Internacional Comunista creada en 1919. En 1922 presidió el acto del 5º aniversario de la Revolución Rusa, ya que era el sucesor secreto de Lenin, a pesar de sus múltiples diferencias, y creyó que sería el sucesor ideal. Era mujeriego, inteligente y con el carisma suficiente para alentar a las masas, y estaba en la cumbre de su poder. Y Stalin, mientras tanto, seguía en segundo plano. Por decirlo de alguna forma, Marx fue el creador, Lenin el implementador, y Trotsky llegó a ser una síntesis entre ambos. En su testamento, Lenin señaló el exceso de confianza de Trotsky como su gran punto débil y el ansia de poder que tenía Stalin. A través de la manipulación del testamento y de los apoyos de altos mandos, se hizo con la secretaría del partido y fue relegando a Trotsky de los puestos de poder.
Incluso le mandó la fecha equivocada del funeral para que no asistiera y perdiera rédito político. Además, en una charla pública, mientras acusaba a Stalin por sus manipulaciones, dijo que fue él el que renunció al puesto ya que no quería manchar al partido con su pasado judío, algo que le acabó pasando factura, aunque igualmente las masas aclamaban a Trotsky por ser el héroe de la guerra civil y el que erigió junto con Lenin el Partido Comunista. Stalin se hizo fuerte en la cúpula, haciendo una síntesis de lo que quería la mayoría, mientras que Trotsky perdía apoyos, obcecado en su revolución permanente, y con el paso de los años fueron cayendo sus cargos. Primero como líder del Ejército Rojo y finalmente como miembro de la cúpula del partido en 1927 y estando en el punto de mira permanente de Stalin. Y su figura comenzó a eliminarse de todos los lugares significativos de la historia por Stalin, hasta el punto de producirse una película y ser retratado como un payaso, y finalmente fue exiliado. Se encontró con la problemática de que ningún país quiso acogerle por el hecho de ser un revolucionario y el peligro que ello acarreaba. Encontró refugio en Turquía, donde comenzó a escribir y a modificar parte de sus memorias para hacer quedar a Stalin como un simple y aburrido burócrata, y dio charlas para ser aclamado por las masas justo antes del alzamiento de Hitler, en Alemania. En 1936, Stalin condenó a muchos de los instigadores de la primera revolución de 1917 por motivos inventados o cogidos por los pelos en muchas ocasiones, y Trotsky desde luego no fue una excepción. Finalmente, Trotsky fue a México invitado por el pintor Diego Rivera, marido de Frida Kahlo, que era un ferviente admirador y teniendo un romance con Frida corto pero intenso, la cual, a pesar de ser un icono feminista a día de hoy, permitía el ninguneo de su marido. Posteriormente, la mujer de Trotsky interceptaría algunos de esos mensajes que enviaba a Frida Kahlo, dándole un ultimátum: o ella o yo. Poco después, tanto Diego Rivera como Frida Kahlo se pasaron al bando stalinista, y Trotsky, ni corto ni perezoso, les tachó de tener una actitud infantil, y acusándoles de estar despechados por el romance de Trotsky con Frida, y siendo los años 50 en los que más actividad tuvo Frida en la parte política con su obra. Por otro lado, Frida también fue encarcelada a raíz del asesinato de Trotsky. Al mismo tiempo, en Moscú, fue acusado de ser un agente fascista y condenado a muerte. A pesar de tener una fuerte fortificación en México, consiguieron atentar contra él de forma fallida la primera vez, pero la segunda fue certera, siendo asesinado por un espía soviético que se había infiltrado en su casa. El arma homicida sería un piolet y su asesino Ramón Mercader, quien supuestamente le traía unos escritos. Trotsky se acercó a la ventana con objeto de leerlos mejor, y en ese instante Mercader le descargó un feroz golpe con el piolet en la cabeza. Aún así, Trotsky no falleció instantáneamente y sobrevivió entre espasmos y convulsiones durante unas 12 horas más antes de finalmente fallecer. Detenido por los guardias de Trotsky y las autoridades mexicanas, se identificó como Jacques Monard. Fue condenado por asesinato a 20 años de prisión. En principio, la declaración de Mercader fue que tenía problemas personales con Trotsky. Su verdadera identidad se descubrió cuando llevaba un tiempo en la cárcel y comenzó a cantar una nana en catalán, lo cual le delataría. Según las confidencias que le había hecho Caridad, su madre, a Castro Delgado, un dirigente del Partido Comunista Español, durante su estancia en la Unión Soviética, le dijo: «He hecho de Ramón un asesino». Numerosos historiadores y publicistas han presentado a Caridad del Río como una persona fanatizada que empujó a su hijo al asesinato. Entonces se podría decir que fue el propio Trotsky el que cavó su propia tumba, ya que por un lado fue el que articuló el organismo que más tarde le asesinaría, y por su excesiva confianza en sí mismo y el poder de mover masas sin tener que confiar en nadie de la cúpula del partido le condenaría. Y todo esto, sumado a los esfuerzos de Stalin de eliminar y cambiar su legado, hicieron que acabara siendo odiado por todos y que su memoria posterior también fuera mancillada, y unido al antisemitismo de la época y a su pasado viviendo y estudiando en Europa, hicieron que fuera odiado y envidiado por muchos altos mandos del partido.